Bienvenidos a la clase del libro de Mormón en casa. Hoy estudiaremos los capítulos del 13 al capítulo 16 del libro de Alma. En el capítulo 13, Alma les hace ver al pueblo la diferencia que hay entre los sacerdotes que ellos tenían y los sacerdotes que habían en la iglesia. Y les hace comprender y hasta sentir el poder del sacerdocio que había en la iglesia, que venía de Dios ese poder. Y les habla del sumo sacerdocio. Y en el versículo 6 dice que ese sumo sacerdocio se les da a los hombres para que puedan enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres y puedan entrar en el reposo, dice en el versículo 6. Y más adelante, Alma les explica por qué no a todos se les ordenaba. Y dice en el versículo 10, pues como decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante Dios. Entonces no todos tenían esa fe excepcional, no todos eran rectos ante Dios, no todos se querían arrepentir. Por eso no todos podían ser ordenados a este sumo sacerdocio. Dice, porque preferían arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer, como hacían las otras personas que no querían seguir a Dios. Preferían perecer que arrepentirse y se perdían la oportunidad de recibir este santo llamamiento, como lo llamaba Alma. Entonces el pueblo empezó a darse cuenta de cuál era el sacerdocio que tenía el Espíritu, el sacerdocio que recibía revelación, el sacerdocio que enseñaba la verdadera doctrina, y empezó a escuchar cada vez más a Alma y a sentir un arrepentimiento, y escuchaba las palabras de Alma. Y Alma les invita a lo siguiente, dice en el versículo 13, y ahora bien, hermanos míos, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento, para que también podáis entrar en ese reposo. Y Alma así les decía que desechen sus pecados y que no demoren el día de su arrepentimiento, más bien que se humillaran. Y dice en el versículo 28, sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Con todos estos atributos, ¿quién no va a recibir el sacerdocio? En el capítulo 14 vamos a ver desde un principio qué pasó con las personas que se arrepentían, cuál era el fruto de esas personas, cómo vemos a las personas que realmente se arrepienten. Dice en el versículo 1, y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras. Entonces empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras. Y así como ese milagro que sucedió en aquella época, hoy en día también sucede. Yo sé, lo testifico, yo he visto, sé que existen esas personas que al comienzo quizás no quieren, no comprenden el Evangelio de Jesucristo, pero cuando se aferran a las escrituras, empiezan a creer más, a tener a Jesucristo en su corazón y a querer conocerlo cada vez más mediante las escrituras, y se aferran a ellas. Y hermanos, aunque nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón, eso no quiere decir que en nuestro camino no va a haber desafíos, no va a haber amarguras, dificultades. Quizás en la actualidad, hasta en los compañerismos, haya desafíos, pero no creo que tengan estos desafíos tan duros como los que tuvo el compañerismo de Alma y Amulek. Miren lo que le pasó a Alma y Amulek. Alma y Amulek, después de ministrar y enseñar, a todas las personas que empezaron a creerle, sufrieron una muerte muy dura. Dice en el versículo 8 del capítulo 14, y juntaron a sus esposas e hijos, y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales que contenían las santas escrituras, y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y Alma y Amulek estaban presenciando todo esto, estaban atados, y Amulek le dice a Alma, en el versículo 10,
¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. ¿Por qué en ocasiones el Señor permite que los justos sufran? Aquí está la respuesta. Dice Alma: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor lo recibe para sí mismo, en gloria, y Él permite que el pueblo le haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe entre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Porque en ocasiones el Señor permite que los justos sufran. Vuelvo a repetir, dice que Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Amulet, viendo todo esto, escuchando la respuesta de Alma, entonces se preocupa y le dice a Alma: quizás nos quemen a nosotros también. Y Alma le responde: hágase según la voluntad del Señor, mas he aquí, nuestra obra no se ha cumplido, por tanto no nos quemarán. Y no los quemaron, pero seguían soportando aflicciones, una tras otra. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos abrumamos de aflicciones? Oramos. Pero ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo oró Alma? En el versículo 26 dice: y Alma clamó diciendo: ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, dice en signo de admiración, oh Señor, porque Alma admiraba a su Creador. Dice: oh Señor, fortalécenos, fortalécenos. Alma en ningún momento pidió en su oración que le quite sus aflicciones, sino que le dé fortaleza. Y atención a la frase que continúa. Dice: fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo. ¿Cómo está nuestra fe en Jesucristo? Y Alma y Amulet tenía una fe poderosa en Jesucristo. La escritura continúa y dice: hasta tener el poder para librarnos, y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. En el capítulo 15 vamos a ver qué sucedió con aquellas personas que huyeron para que no sufran la misma suerte de ser quemados. Estas personas huyeron hacia la ciudad de Sidón, y Alma y Amulet fueron hacia allá. Y adivinen quién estaba ahí. Estaba Sesrom. ¿Y qué pasaba con él, con Sesrom? Dice que estaba muy enfermo, que tenía fiebre, que todas sus tribulaciones mentales le causaba esa fiebre. Y se enfermó aún más solamente con el hecho de pensar de que Alma y Amulet ya habían muerto, ya no existían. Pero de pronto escuchó que Alma y Amulet estaba en la tierra de Sidón, donde él estaba. ¿Y cómo reaccionó? Dice en el versículo 4: mas cuando oyó que Alma y Amulet se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse, e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Le ruega que vengan a verlo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros magnificamos nuestro llamamiento? Cuando magnificamos el sacerdocio. Los hermanos ven el poder que hay, el poder del sacerdocio. Y cuando los hermanos ven el poder del sacerdocio, obviamente nos van a llamar. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos esa llamada? ¿Cómo debemos reaccionar? Miren cómo reaccionó Alma y Amulet, este compañerismo. Dice en el versículo 5: y sucedió que ellos fueron inmediatamente. Así debemos reaccionar, inmediatamente. Y sucedió que ellos fueron inmediatamente en atención al mensaje que les había enviado, y entraron en la casa de Sesrom. Y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente, y también su mente estaba sumamente afligida por causa de sus iniquidades. Y al verlos le extendió la mano. ¿Y qué les pidió? ¿Qué les va a pedir a ustedes, los hermanos, cuando lo ven que ustedes ejercen ese poder del sacerdocio? Miren lo que les pidió Sesrom. Dice: y les suplicó que lo sanara. En otras palabras, le pidió una bendición de salud.
Esto sucedía porque Sesrón los conocía a Alma y Amulek y sabía que Alma y Amulek estaban con él cuando él estaba en sus tiempos difíciles, cuando se había apartado de la iglesia, cuando estaba inactivo, cuando estaba rebelde contra Dios. Ahí estaba su compañerismo, Alma y Amulek, ministrándole, enseñándole, haciéndole recordar del plan de salvación. Y cuando esta persona estuvo enferma y llamó a sus hermanos ministrantes, ¿cómo reaccionaron ellos? Fueron inmediatamente. Y Sesrón, al ver que ellos tenían todo ese poder, les pidió una bendición, que los sanara, una bendición de salud. Y vamos a ver cómo Amulek magnificaba su llamamiento. Miren qué dice en el versículo 16. Y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía, por la palabra de Dios. Y no solamente eso, no solamente abandonó las cosas materiales, también tuvo que dejar a sus malas compañías, a sus malos amigos. Dice, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos. Y no solamente eso, y también por sus padres y sus parientes. ¿Cómo había sido rechazado por sus parientes? Imaginémonos en la actualidad un jovencito que quiere ir a la misión y sus familiares no lo apoyan. De esa manera lo están rechazando, de esa manera no están aceptando el Evangelio de Jesucristo. Y más abajo, en el versículo 18, está de qué manera ministraba a Alma. Ministraba hasta a su compañero. Alma conocía a Amulek, sabía lo que estaba pasando, sabía que sus amigos ya no eran sus amigos, que ni siquiera sus familiares eran sus amigos, y Amulek se sentía muy triste. ¿Y qué hizo Alma? ¿Cómo lo ministró Alma? Versículo 18, pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Saraenla. Recuerden que Alma vivía allá en la tierra de Saraenla. Y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. En el capítulo 16 vamos a ver nuevamente, después de mucho tiempo, cómo los lamanitas vuelven a la guerra, vuelven a buscar a ese pueblo nefita. Pero recuerden ustedes que el pueblo de Amonía no eran lamanitas, eran disidentes nefitas, eran del pueblo nefita que se había rebelado contra Dios. ¿Y qué hicieron los lamanitas? Vinieron y destruyeron a todo ese pueblo, mataron a todos los que estaban viviendo en esa ciudad. Y se cumplió lo que el ángel le había dicho a Alma, que si no se arrepentía, toda esa ciudad iba a ser destruida. Vamos a leer los versículos. Primero el versículo 2 dice, porque he aquí, los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país por el lado del desierto, sí, hasta la ciudad de Amonía, y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. ¿Quién creen ustedes que querían defender a estos rebeldes sin causa? Los mismos nefitas, aquellos nefitas que eran perseguidos por estos rebeldes, que también eran nefitas, pero se habían rebelado contra Dios. Estos nefitas quisieron ayudar a sus hermanos, porque eran sus hermanos. ¿Qué pasó? Los lamanitas, dice en el versículo 2, que mataron a muchas personas. Pero hubo un grupo, dice en el versículo 3, que fueron llevados cautivos. Y en el versículo 4 dice, y sucedió que los nefitas deseaban rescatar a los que habían sido llevados cautivos al desierto. Entonces los nefitas deseaban rescatar a sus hermanos. No les importaba a ellos, no guardaban rencor de lo que le habían hecho en el pasado. Ellos querían rescatar, salvar a sus hermanos. En el versículo 9 dice, y así terminó el año 11 de los jueces, y los lamanitas habían sido echados del país, y el pueblo de Amonía había sido destruido. Sí, toda alma viviente de los amonitas había sido destruida, y también su gran ciudad, la cual decían que Dios no podía destruir a causa de su grandeza, pero fue destruida, y se cumplió lo que el ángel le había dicho a Alma, y Alma predicaba que si no se arrepentían, esa ciudad iba a ser destruida. Y así como profetizó Alma, yo sé que lo que dice un profeta se cumple. Yo sé que lo que decían los profetas de la antigüedad, lo que dicen los profetas modernos, se cumplen, porque es la palabra de Dios. Yo sé y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.